Y estamos con Álvaro Garcés, fue comisionado parlamentario entre el 2005 y 2014 y es asesor de Luis Lacalle Pou en seguridad. ¿Cómo estás, Álvaro? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Cómo andan? Bueno, antes que nada, preguntarte qué te parece cómo se está llevando a cabo el tema de la marihuana en nuestro país. Mira, yo lo he expresado en varias oportunidades. Creo que hay que distinguir entre la idea de combatir al narcotráfico, premisa en la cual no puede haber dos opiniones, y los medios que legalmente se escogieron para llevar adelante esa tarea. Involucrar al Estado en la producción y al sector privado, como las farmacias, en la venta de marihuana, lo ha dicho el propio Mujica, es un experimento. Y habrá que ver en ese sentido cómo sale. En principio, uno no se siente como ciudadano muy conforme que el nuestro sea el primer país en experimentar una cosa de ese tipo. Y creo que además hay que distinguir muy claramente entre lo que es el autocultivo, en lo cual yo creo que tampoco puede haber mayores reparos. Hay sobre esto ya experiencias consolidadas en otros países. Y todo esto que es involucrar al Estado. En definitiva, el tema de la marihuana, yo creo que más que una política de Estado, ha sido una política de partido. Y es bueno que este tipo de temas reúnan un consenso mucho mayor, por el impacto que tienen en la vida y sobre todo el que tienen en la seguridad. Bien. En el momento de aprobación de la ley hubo respaldos de otros partidos, no solo del oficialismo. Pero no en el capítulo que refiere al involucramiento del Estado en la producción y al expendio en las farmacias. En todo caso, mencionaba sí el tema del autocultivo. Eso sí, en ese punto sí. Bien, hablemos de la situación de los 7 reclusos del ex Comcar, donde la justicia condenó al Ministerio del Interior por este caso y luego apeló el fallo diciendo que en realidad contraían el diafragma. A ver, esto no es nuevo. Por un lado, el tema de la malnutrición es un problema que se viene arrastrando hace mucho tiempo. En el año Claro, una cosa es malnutrición, otra cosa es desnutrición. Sí. Pero mire, voy a citar un informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito, ONUD, que vino en mayo del año 2007 y produjo un informe respecto a las cárceles uruguayas y dijo: si las familias no llevaran alimentación, la gente en las cárceles uruguayas correría serios riesgos de desnutrición. Es un informe de 2007. Que fue un impacto impresionante, ¿no? Sí, pero el problema de la mala alimentación no es nuevo. El problema de la desnutrición, esta que se ha presentado, sí es nuevo. ¿Vos en tus 9 años habías visto cosas como Casos esta? así, no. Lo que de alguna manera viene a demostrar que lo que venimos diciendo respecto del desmantelamiento del sistema de seguridad dentro de las cárceles y la implosión que hay desde el punto de vista de la seguridad en las cárceles es un fenómeno que se ha venido agravando. Y en este sentido, no hay que oponer falsamente la seguridad penitenciaria con el tratamiento penitenciario, porque la seguridad es la primera premisa, es la primera condición para que haya un tratamiento penitenciario. Si las personas no se pueden siquiera alimentar porque están en una situación de violencia, de hostigamiento permanente, es mucho más lejana la posibilidad de cualquier actividad terapéutica o de rehabilitación. Digo, como pasaba antes con los adolescentes, que por suerte dejó de pasar, pero cuando las fugas eran permanentes, ¿cómo los ibas a rehabilitar si ni siquiera se... Sí, no había ni siquiera sujeción. Bueno, eso fue una hipocresía y un doble discurso que se tuvo durante muchos años, donde para evitar el hacinamiento se dejaba que salieran los adolescentes. Realmente un desastre desde el punto de vista de la seguridad y del tratamiento. Luego se tomaron medidas para evitar las fugas, pero colapsó el sistema. En términos que todavía creo que se mantiene una crisis muy grave en todo el sistema penal juvenil. Y muchos de esos jóvenes que entraban y salían del sistema penal juvenil son los delincuentes que hoy tienen entre 18 y 25, que son la franja más importante además. Sí, y eso desgraciadamente habla de una carrera en la progresión en el delito, donde se empieza siendo de joven y luego se continúa. Y es más, hay quienes incluso lo presentan como una especie de logro u orgullo. Es decir, bueno, luego de haber estado en el sistema penal juvenil, voy a la cancha más grande que es la tumba con carpa. ¿Por qué el Ministerio pone en duda las fotos o buena pregunta para el Ministerio del Interior, porque frente a un problema que está constatado lo minimiza o relativiza. Lo peor que se puede hacer frente a un problema es tener ese punto de abordaje, es decir, relativizar o minimizar. ¿El problema cuál es? ¿El ángulo desde el que se toma la foto o que no esté la fecha en la foto, o el problema es el de fondo? El problema es el de fondo. Esto me hace acordar a cuando Pero ahora hay médicos que constataron esto. Sí. Por eso, con nombre, apellido, ahí sí se sabe quiénes son, el peso, la masa muscular. Pero tanto es así que hubo una acción de amparo que fue acogida por la justicia. Uno puede, yo no tuve acceso al expediente, pero uno puede suponer razonablemente que si la justicia hizo lugar al recurso de amparo, es que las pruebas estaban suficientemente sólidas en ese sentido. Entonces,
Lo peor que puede pasar, reitero, frente a un problema es la minimización o la relativización, negar. Si uno niega el problema, evidentemente esa es el peor de todos los abordajes posibles para resolver esa cuestión. Y hoy hay un problema de falta de seguridad dentro de las cárceles que imposibilita el tratamiento penitenciario y que luego tiene su consecuencia en la reincidencia. Y en la época de las inversiones millonarias en cámaras, creo que sería central que la política de seguridad realmente tuviera en cuenta la necesidad de abatir la reincidencia, como se prometió. En octubre de 2014 hubo una promesa del actual presidente, el Tabaré Vázquez, en el sentido de disminuir la reincidencia al 30% al final del periodo. En aquel momento se presentaban cifras que nosotros objetábamos y que hablaban de una reincidencia menor al 50%, y se nos decía que lo que España había logrado en 4 años, en una década, Uruguay lo había logrado en 4 años. Nosotros decíamos, están midiendo mal la reincidencia sigue por encima del 60% y ahora en forma muy terca la realidad insiste y demuestra que la reincidencia es mayor al 60%. Pero más allá de la reincidencia, perdón, estamos registrando una cantidad de casos durante este año de muertes violentas, tanto por suicidios, por asesinatos. Dentro de las cárceles van 20, de las cuales 14 fueron de forma violenta. Los últimos 2 casos, recordemos, fueron la semana pasada. Uno en Santiago Vázquez, ex Comcar, y otro en Las Rosas, la cárcel de Maldonado, que justamente son las 2 que tienen más superpoblación y estos problemas de lo que se está mencionando. ¿Qué medidas se podrían tomar para evitar, por lo menos en una primera instancia y como forma urgente, este tipo de muerte? Para tener una noción de lo que significan alrededor de 20 muertes en cárceles, muertes violentas, tengamos en cuenta que el peor de los años hasta ahora había sido 2010 con el incendio de Rocha, donde en una noche fallecieron 12 personas. Entonces, hoy, sin un incendio, estamos prácticamente, sin una tragedia de esa magnitud, estamos prácticamente en el mismo nivel de violencia. ¿Cuáles deberían ser las medidas a tomar en lo inmediato? Hay medidas de corto plazo y medidas de largo plazo. Tú me preguntabas a corto plazo. El monitoreo electrónico, la ubicación de cámaras en los recintos donde se producen los episodios de violencia, obviamente que es una forma de prevenir ese tipo de situaciones de violencia. Uno dice, bueno, si el Ministerio está poniendo cámaras por todos lados, ¿por qué se ha olvidado de ponerlas en las cárceles de forma tal que además no sean vandalizadas? Porque hubo en algún tímido intento de poner cámaras en el Concar y las terminaron rompiendo. Por algo fue. Entonces, mejorar la vigilancia, respaldar a los funcionarios. Nosotros decimos que hay una caída y una implosión del sistema de seguridad penitenciario porque fue sistemáticamente descuidado en los últimos años. Los que tienen cámaras, ahí estamos viendo alguna imagen, son los reclusos a veces, ¿no? Claro, con los celulares. No, pero yo me refiero... No, claro, obvio. Esta barbaridad que en este momento se está viendo, si estuvieran monitoreados, si estuvieran siendo vigilados permanentemente esos espacios, no ocurriría. ¿Por qué? Bueno, porque se podría identificar... ¿Por qué hay cámaras en tantos lados y no hay? Buena pregunta. Nosotros lo hemos recomendado hace bastante tiempo. Las cámaras tienen una eficacia mayor cuanto más cerrado es el recinto. Si usted pone cámaras en lugares como este que estamos viendo, o pone cámaras en una tribuna, cosa que se debió hacer mucho tiempo antes de lo que se hizo, tiene medios como para identificar a los responsables de los hechos de violencia. Claro. Y además en una cárcel son las personas que estaban vestidas de determinada manera, no es como en la calle que los pone en un barrio, los pone en una zona y tiene resultados, por lo menos el resultado es que el delito se traslada. Bueno, en este caso, lo que puede hacer es impedir que este tipo de hechos de violencia se generen. Pero se dice que estos hechos también suceden con la connivencia de los guardias de seguridad, que no siempre hay una inconsciencia absoluta de parte de las autoridades carcelarias con respecto a estas reyertas que pasan. Puede haber responsabilidad ocasional de algún guardia, pero lo que tenemos que mirar es la política que se lleva adelante durante un periodo prolongado para ver si esa política es correcta o no. Y en ese sentido, yo lo que creo que ha pasado, reitero, es que se ha intentado desarrollar determinadas actividades como el trabajo y el estudio, lo cual no está mal, pero al mismo tiempo se descuidó en las cárceles el sistema de la seguridad. Y los resultados están a la vista. Hoy, en las cárceles, no se puede asegurar ni la vida ni la integridad física para los guardias, para los reclusos y muchas veces para la propia familia, que no tiene nada que ver y que se ve envuelta en conflictos muy violentos en ocasión de la visita. Álvaro, ¿te parece que esta decisión de la justicia puede ser histórica en el sentido que el Ministerio del Interior en su defensa remarca que no le compete, es raro, ¿no?, ni a la justicia ni al comisionado parlamentario, critica la actuación de Petit por la presentación del recurso de amparo, que dice que es más mediático que jurídico intrometerse en eso? ¿Vos cómo lo ves como ex comisionado parlamentario además, no? Primero, en la ley orgánica del comisionado parlamentario claramente fue prevista
la legitimación activa, es decir, la posibilidad de interponer esos recursos de amparo. Si el comisionado lo hizo es porque habrá valorado muy bien todas las instancias previas, habrá agotado, seguramente lo hizo, todas las instancias previas para obtener un resultado que no habrá conseguido y debió acudir a la justicia. Entonces, criticar a alguien que fue elegido por la unanimidad de la Asamblea General y que está haciendo uso de una facultad legal, reitero, forma parte de una muy mala percepción del problema y de un muy mal abordaje. En este caso, reitero, relativizar la crisis carcelaria es la manera más segura que esa crisis continúe y se reproduzca. Bien, con Garcés. impactos en la seguridad pública. Creo que esta premisa tiene que quedar clara. Cuando se descuida el sistema penitenciario, se descuida la seguridad pública. Bien. El País publica que el sábado se suicidó un preso de 30 años. Sus compañeros de celda dijeron que estaba muy deprimido, que se arrojó del tercer piso. Además hay otros 2 casos de caídas donde hay 2 reclusos internados. Esto es en el módulo 11, que además dicen, se está dando la modalidad que rompa las rejas de noche y los presos salen para afuera para diversas finalidades. Y el País también titula que hay arreglos ahora para evitar esos suicidios, esas fugas en el módulo 11 que comienzan los trabajos hoy. ¿Qué es lo que pasa en el módulo 11? ¿Dónde se tiran? ¿Cómo puede pasar eso? Esto no es volver al futuro, sino regresar al pasado. Esto es lo que describíamos hace una década. Son los mismos problemas. Hoy hay más edificios, hay más funcionarios, se ha invertido muchísimo en el sistema carcelario y los problemas son los mismos. Ustedes me preguntaban respecto de la malnutrición y desnutrición. Hay una norma elemental y es que los médicos del sistema carcelario, y así lo mandan las directrices internacionales y la propia ley, controlen la dieta. El Ministerio del Interior se ha olvidado de cuestiones elementales como la aplicación de la ley. La aplicación de la ley para evitar estos episodios de violencia, para evitar esas caídas al vacío. ¿Cuáles son esos espacios abiertos en los que se tira? Porque, digo, los que tuvimos la posibilidad en algún momento por trabajo ir a inspeccionar, no se ven espacios abiertos. Bueno, es que no debería haberlos. Evidentemente que si alguien puede acceder a una azotea, puede tirarse hacia un patio interno, es porque hay una falla, hay una falta de control. Entonces, hay premisas, hay cuestiones que son elementales, que están en la primera hoja y que son olvidadas, descuidadas o negadas. Mirando en los próximos meses, recuerden, antes de fin de año seguramente se va a inaugurar la cárcel de Punta de Rieles. El otro día miraba alguna crónica que la plantea como la gran alternativa de la rehabilitación. Yo creo, y tendremos oportunidad seguramente de desarrollarlo, que la decisión de construir ese monstruo de 2.000 plazas es una de las decisiones más equivocadas, más profundamente equivocadas de los últimos tiempos. Porque en cualquier manual de la seguridad penitenciaria y de la rehabilitación del tratamiento penitenciario está un límite, hay un límite. Las cárceles no pueden tener más de 400, 500 plazas. Y aquí se ha apostado a la construcción de una especie de monstruo tipo Concar, solo que en el noreste de la ciudad. Entonces ahora vamos a tener el Concar en el oeste y ahora otro sistema igualmente grande, igualmente ineficiente, igualmente imposible de administrar. Uruguay tiene 11.000 presos ahora. 11.000 ahora. Y el problema es que cuando se toman las decisiones hay que por lo menos consultar los manuales básicos. Y en este caso, en el proyecto se olvidó la primera página de cualquier manual, que es ver qué tipo de cárcel se va a construir, para qué y cuál es el diseño. Esto no implica desconocer el mecanismo público-privado como mecanismo. El tema es qué se construye. Lo pongo como un ejemplo de las decisiones que se adoptan apresuradamente o erróneamente y que después van a tener sus resultados. Bien, Álvaro Garcés, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. A las órdenes. Gracias. Momento de hacer una tanda.